Vive sin rencores. El poder de perdonar y avanzar. El rencor es un peso que no solo llevas en el alma, sino que se refleja en cada aspecto de tu vida. Es una carga invisible que nos impide avanzar, que nos mantiene atrapados en el pasado, reviviendo constantemente las heridas de ayer. Pero hay un poder inmenso en liberarnos de ese peso, un poder que puede transformar nuestra existencia por completo: el perdón. Perdonar no es olvidar. No significa que lo que ocurrió estuvo bien, ni que debamos justificar el daño que nos hicieron. Perdonar significa elegir soltar el dolor, liberarnos de la prisión emocional en la que nos encontramos y abrirnos a la posibilidad de una vida más ligera, más plena. Pero, ¿por qué es tan difícil perdonar? Porque creemos que si lo hacemos, de alguna manera estamos perdiendo, que estamos cediendo ante quien nos hizo daño. Sentimos que si perdonamos, estamos minimizando nuestro sufrimiento. Pero la realidad es otra. El perdón no es para los demás, es para nosotros mismos. Es un acto de amor propio, de autodeterminación, de fuerza interna. Piensa en alguien que te ha herido profundamente. Quizás sea una traición, una mentira, un abandono. Cada vez que recuerdas lo que pasó, la herida se abre de nuevo. Sigues prisionero de ese momento, sigues entregando tu poder a esa persona o situación. Y es en ese punto donde el perdón se convierte en la llave que abre la puerta hacia la libertad. Pero antes de poder perdonar, necesitamos comprender qué es lo que realmente nos duele. ¿Es la acción en sí misma o la historia que hemos creado alrededor de ella? Muchas veces, la forma en que interpretamos los eventos es lo que más nos lastima. Nos aferramos a la idea de que esto no debería haber pasado, de que la vida no debería haber sido así. Pero la realidad es que el pasado no se puede cambiar. Lo único que podemos cambiar es nuestra respuesta a él. Perdonar no significa que debemos reconciliarnos con quien nos hizo daño. A veces, lo mejor para nuestra paz mental es mantener distancia. El perdón no es una invitación a permitir que nos lastimen de nuevo. Es, en cambio, una declaración de independencia emocional. Es soltar el resentimiento para no seguir envenenándonos día tras día. En la filosofía estoica, se habla mucho del control de la mente y las emociones. No podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Si permitimos que el rencor tome las riendas de nuestra vida, le estamos entregando el control a quien nos lastimó. Pero si decidimos perdonar, recuperamos nuestro poder. Y aquí surge la pregunta clave: ¿cómo se perdona? El primer paso es la aceptación. Aceptar que lo que ocurrió ya no se puede cambiar. Aceptar que el dolor fue real, que nos lastimaron, pero que no podemos seguir permitiendo que ese sufrimiento defina nuestro presente y nuestro futuro. El segundo paso es la compasión. No solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. A veces cargamos con culpa por haber permitido ciertas situaciones, por no haber visto las señales, por haber confiado en quien no debía. Pero somos humanos. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Finalmente, el tercer paso es tomar una decisión consciente, elegir soltar el resentimiento. No se trata de un acto instantáneo. A veces el perdón toma tiempo, pero es un proceso que nos lleva a la paz. Algunas personas creen que si perdonan, estarán permitiendo que la historia se repita. Pero la verdad es que el perdón y los límites pueden coexistir. Puedes perdonar y al mismo tiempo establecer barreras que protejan tu bienestar. No es necesario seguir permitiendo el acceso de quien nos ha hecho daño. Perdonar no significa abrir la puerta de nuevo, sino cerrar el capítulo y seguir adelante. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando el que más nos cuesta perdonar somos nosotros mismos? A veces el peor enemigo está en nuestro interior. Nos castigamos por los errores del pasado, por las oportunidades perdidas, por las malas decisiones. Nos llenamos de reproches y nos negamos el derecho de seguir adelante. Perdonarnos a nosotros mismos es un acto de valentía. Significa aceptar que hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento. Significa darnos el permiso de empezar de nuevo, sin la sombra del ayer pesando sobre nuestros hombros. Piensa en esto: si tu mejor amigo hubiera cometido los mismos errores que tú, ¿le hablarías con el mismo nivel de dureza con el que te hablas a ti mismo?
Probablemente no. Serías comprensivo, le dirías que todos fallamos, que lo importante es aprender y seguir adelante. Entonces, ¿por qué no aplicas esa misma compasión hacia ti mismo? El perdón es una elección. No es fácil, pero es necesaria. No significa que el dolor desaparecerá de inmediato, pero es el primer paso hacia una vida más libre, más plena. Así que hoy te pregunto, ¿a quién necesitas perdonar? ¿Qué resentimientos sigues cargando? Tal vez ha llegado el momento de soltar ese peso, de elegir tu paz sobre tu rencor, de abrirte a la posibilidad de una vida sin cadenas emocionales. No por ellos, sino por ti. Porque mereces vivir sin el peso del pasado oprimiendo tu presente. El perdón es un proceso, no un evento. A menudo pensamos que el perdón ocurre en un instante, que basta con decidirlo y todo el resentimiento desaparecerá de inmediato. Pero la realidad es que perdonar es un camino, un proceso de sanación que puede tomar días, semanas o incluso años. Y aquí está la clave, es un camino que vale la pena recorrer. Piensa en todas las veces que has sentido rencor hacia alguien. Esa energía negativa te consume, te roba la paz, te llena de pensamientos de venganza o resentimiento. Mientras la otra persona sigue con su vida, tú sigues atrapado en la herida. ¿Quién está sufriendo más? ¿Quién está realmente pagando el precio del rencor? El escritor Luis Esmedes dijo una vez, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Cuando no perdonamos, construimos una cárcel dentro de nuestra propia mente. Cada recuerdo doloroso es un candado, cada pensamiento de venganza es una barrera, cada emoción negativa es un muro que nos impide avanzar. Pero cuando decidimos perdonar, comenzamos a derribar esas paredes. Poco a poco recuperamos nuestra libertad, nuestra paz interior, nuestra capacidad de vivir plenamente. El problema es que muchas personas confunden el perdón con la reconciliación. Creen que perdonar significa permitir que quien los lastimó vuelva a entrar en su vida. Pero no es así. El perdón es un acto personal, una decisión interna que no depende de la otra persona. No necesitas que el otro se arrepienta. No necesitas que el otro pida disculpas. No necesitas que el otro cambie. El perdón es para ti. Es tu decisión de no permitir que el pasado siga dictando tu presente. Pero, ¿cómo empezar a perdonar cuando el dolor es demasiado grande? El primer paso es permitirte sentir. No puedes forzar el perdón si aún hay emociones sin procesar. Si sientes ira, permítete sentirla. Si sientes tristeza, permítete llorar. Si sientes frustración, permítete expresarla. No puedes sanar una herida si antes no la limpias. Negar el dolor solo lo convierte en una carga más pesada. El segundo paso es cambiar la perspectiva. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Cada situación, por más dolorosa que sea, tiene una lección escondida. Tal vez aprendiste a poner límites. Tal vez aprendiste a reconocer ciertas señales de advertencia. Tal vez descubriste tu propia fortaleza en medio del dolor. No se trata de justificar lo que pasó, sino de extraer sabiduría del sufrimiento. Cuando logras ver la lección detrás del dolor, comienzas a transformarlo en crecimiento. El tercer paso es escribir una carta de perdón. No necesitas enviarla. No necesitas que la otra persona la lea. Escribir es una forma poderosa de liberar emociones atrapadas. Toma papel y pluma y escribe lo que sientes. Expresa tu enojo, tu tristeza, tu decepción. Luego, escribe que decides soltar ese dolor, que eliges liberarte del rencor. Que ya no quieres cargar con esa historia en tu espalda. Puedes quemar la carta después, si lo deseas. Simboliza dejar ir, cerrar el ciclo, avanzar. Otro aspecto importante es el perdón a uno mismo. A veces cargamos con más culpa hacia nosotros mismos que hacia los demás. Nos reprochamos no haber actuado diferente, no haber sido más fuertes, no haber visto venir el daño. Pero hay algo que debes recordar. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Si ahora ves las cosas con más claridad, es porque has crecido. Y ese crecimiento solo fue posible gracias a la experiencia, por más dolorosa que haya sido.
El autoperdón es la clave para avanzar sin cadenas emocionales. Si sigues castigándote por errores del pasado, nunca podrás construir un futuro en paz. Pregúntate, ¿seguirás permitiendo que los errores del ayer definan la persona que eres hoy? El perdón no es un regalo para el otro. Es un regalo para ti. Es elegir soltar el peso, vivir con más ligereza, dejar espacio para nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas experiencias. Es abrirle la puerta a la paz. Es decidir que tu bienestar es más importante que cualquier resentimiento. Y recuerda esto, cada vez que eliges perdonar, eliges tu libertad. El perdón es un acto de valentía. Es el coraje de soltar lo que te ha lastimado, de no permitir que el pasado siga dictando tu presente y tu futuro. Mucha gente cree que perdonar es un acto de debilidad. Piensan que al perdonar están cediendo, que están dejando que quien les hizo daño gane. Pero en realidad, el perdón es lo contrario de la debilidad. Es un acto de poder, de control sobre tu propia vida y tus emociones. Cuando no perdonas, le das poder a la persona que te hirió. Sigues permitiendo que tenga un efecto en tu estado emocional, en tu felicidad, en tu bienestar. Pero cuando perdonas, recuperas el control. Tomas las riendas de tu vida y decides que nada ni nadie tendrá el poder de envenenar tu corazón. El escritor y filósofo Friedrich Nietzsche dijo, «Lo que no te mata, te hace más fuerte». Pero yo añadiría algo más. Lo que te lastima y decides soltar, te hace más libre. El perdón no significa olvidar. No significa que lo que ocurrió estuvo bien. No se trata de hacer como si nada pasó, ni de justificar el daño. Se trata de decir, esto me dolió, esto me afectó, pero elijo no dejar que siga definiéndome. Porque lo que te define no es lo que te hicieron, sino cómo decides responder ante ello. Mucha gente arrastra el resentimiento durante años. Viven atrapados en la historia del dolor, reviviendo el daño una y otra vez en su mente. Cada vez que piensan en lo que pasó, su cuerpo reacciona como si estuvieran viviendo el dolor nuevamente. Su corazón se acelera, la ira sube, las emociones se descontrolan. Pero, ¿qué sentido tiene seguir sufriendo por algo que ya pasó? El daño ocurrió una vez, pero cada vez que lo revives en tu mente, te lo haces de nuevo a ti mismo. Es como una herida que pudo haber sanado hace tiempo, pero que sigues rascando, evitando que cicatrice. El único camino para sanar es soltar. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces paz. Pero, ¿cómo hacerlo cuando sientes que el daño fue demasiado grande? Cuando sientes que no puedes perdonar porque el dolor sigue ahí, latente en tu corazón. Primero, entiende que perdonar no significa que debas reconciliarte con la persona que te hizo daño. Hay situaciones en las que es mejor alejarse, poner límites, protegerse. No tienes que volver a confiar en quien te hirió. No tienes que permitir que esa persona regrese a tu vida. Pero sí puedes soltar el resentimiento. Porque el rencor no castiga al otro, te castiga a ti. Otra estrategia poderosa para perdonar es practicar la compasión. Pregúntate, ¿qué llevó a esa persona a actuar de esa manera? Muchas veces, el daño que recibimos viene de personas que también han sido dañadas. Personas que no supieron hacerlo mejor, porque ellas mismas cargaban con su propio dolor. No se trata de justificar sus acciones, sino de entender que muchas veces el daño que nos hacen no tiene que ver con nosotros, sino con las heridas que el otro lleva dentro. Cuando logras ver eso, el resentimiento empieza a perder fuerza. Empiezas a darte cuenta de que no todo fue personal, que muchas veces las personas actúan desde su propia oscuridad. Y entonces, puedes elegir algo diferente. Puedes elegir sanar en lugar de seguir sufriendo. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Es la decisión de dejar de cargar con el peso del pasado y empezar a caminar más ligero. Piensa en esto. Cuando sueltas el rencor, te abres a nuevas posibilidades. Porque mientras tu corazón esté lleno de resentimiento, no hay espacio para la paz, para la felicidad, para nuevas oportunidades. Es como intentar llenar un vaso que ya está lleno. Si no vacías lo viejo, no puedes recibir lo nuevo. Cada día que pasa sin perdonar, es un día en el que sigues encadenado al pasado. Pero el día que decides soltar,
es el día en que realmente empiezas a vivir. Elige tu paz. Elige tu libertad. Elige perdonar. El perdón es un acto de liberación, pero muchas veces nos cuesta dar ese paso porque sentimos que el dolor sigue ahí, anclado en nuestro corazón. Es importante recordar que el perdón no siempre ocurre de inmediato. A veces es un proceso, un viaje que requiere tiempo, reflexión, sobre todo, decisión. Porque perdonar es una elección. No esperes sentir que puedes perdonar. Hazlo aunque al principio no parezca natural. Porque el perdón no depende de la emoción, sino del compromiso que haces contigo mismo de soltar aquello que te lastima. Pero, ¿cómo perdonar cuando sientes que el daño fue demasiado grande? Uno de los primeros pasos es cambiar la perspectiva. Piensa en esto. ¿Quieres seguir dándole a esa persona el poder de influir en tu felicidad? Cada vez que te aferras al resentimiento, le estás permitiendo a quien te lastimó seguir presente en tu vida. Pero cuando eliges perdonar, estás recuperando el control. Recuerda que el perdón no significa que lo que pasó estuvo bien. No significa que apruebes lo que hicieron o que olvides el daño. Significa que eliges no cargar más con ese peso. Otro ejercicio poderoso es escribir una carta de perdón. No es necesario que la envíes. Es para ti, para soltar, para expresar lo que sientes y luego liberarlo. Escribe todo lo que te hirió, lo que sientes, lo que desearías que hubiera sido diferente. Y al final, escribe que eliges soltar. Luego, si te sientes preparado, destruye esa carta. Rómpela, quémala, tírala al viento. Hazlo como un símbolo de que ese resentimiento ya no tiene poder sobre ti. Este simple acto puede ser increíblemente poderoso. Porque a veces necesitamos un ritual físico que nos ayude a procesar lo emocional. También es importante recordar que el perdón no solo es hacia los demás. Muchas veces, la persona que más necesitamos perdonar es a nosotros mismos. Tal vez te culpas por errores del pasado, por no haber tomado mejores decisiones, por haber permitido cosas que te lastimaron. Pero la realidad es que todos cometemos errores. Todos hemos tomado decisiones que después quisiéramos cambiar. El problema es que muchas veces nos castigamos por nuestro pasado en lugar de aprender de él. Pero lo cierto es que no puedes avanzar si sigues encadenado a la culpa. Perdonarte a ti mismo es reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con el conocimiento y la madurez que tenías en ese momento. Y ahora, con lo que has aprendido, puedes hacer algo diferente. La culpa no cambia el pasado. Pero el aprendizaje sí puede cambiar tu futuro. Haz las paces contigo mismo. Mírate al espejo y di, me perdono. Aprendo y sigo adelante. Porque la vida no se trata de castigarte por lo que fuiste, sino de construir la mejor versión de ti a partir de hoy. Cuando aprendes a perdonarte, aprendes a vivir con más ligereza. Te das la oportunidad de avanzar sin cargar con el peso del pasado. Y lo más hermoso es que cuando aprendes a perdonarte a ti mismo, te resulta mucho más fácil perdonar a los demás. Porque entiendes que todos estamos en un proceso de crecimiento. Que todos, en algún momento, hemos herido a alguien, consciente o inconscientemente. Y que el perdón es parte esencial de la vida. Perdonar no significa ser ingenuo. No significa permitir que te lastimen una y otra vez. El perdón también viene acompañado de límites. Significa aprender de la experiencia y protegerte. Pero desde la paz, no desde el rencor. Porque el resentimiento es como un veneno que bebes esperando que el otro sufra. Y al final, el único que se lastima eres tú. Cuando eliges perdonar, eliges soltar ese veneno. Te liberas, te sanas, te das la oportunidad de vivir en paz. No permitas que el pasado te robe la felicidad del presente. Elige vivir con el corazón ligero. Elige la paz sobre el rencor. Elige el perdón. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que estas palabras te ayuden a encontrar la paz que mereces. Si este contenido te ha inspirado, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, el perdón no es un favor que le haces a otro, es un regalo que te das a ti mismo. Nos vemos en el próximo audio. Hasta pronto.